la persona va produciendo cambios estructurales y funcionales en los órganos, ¿no? Nosotros sabemos bien que hay la existencia de insuficiencias de los órganos, pero por un envejecimiento, no tanto por algún problema que pueda tener. Obviamente si hay patología, ya esto ya es patológico, pero por el envejecimiento como un proceso fisiológico que sucede en la persona, también va a haber una disminución de las funciones de los diversos sistemas y órganos. Va a disminuir la función pulmonar, la función cardíaca, la función renal principalmente, la función hepática. Entonces nos sirve todo esto porque por cualquiera de estas estructuras se puede indicar un tratamiento. O por ejemplo en la vía respiratoria obviamente usaremos o podemos usar medicamentos inhalatorios. Entonces tenemos que saber cómo funciona a ese nivel estos medicamentos, así como también usamos medicamentos para que son administrados por la piel y tenemos que saber cómo se comporta la piel con respecto a a los medicamentos que van a recibir por ahí. Entonces en realidad hay cambios estructurales muy importantes y funcionales en el adulto mayor. Lo que va a suceder es que va a haber una disminución de la capacidad de adaptación del organismo, por lo tanto también va a tener una disminución entonces en la capacidad de manejo de los fármacos, ¿no? Entonces algunos fármacos podrán hacer más daño que otros, algunos fármacos más bien no se absorberán mucho y tendremos que dar quizás un poco más de dosis, etcétera. Entonces la figura va a cambiar. Lo que sucede en el adulto mayor es que va a existir una homeostenosis. ¿Cómo se explica esto? Nosotros siempre hemos sabido de la homeostasis, ¿no? Que la homeostasis es el balance que existe en el organismo de todas las estructuras de tal manera que la persona puede estar tranquilo sin ningún problema. Esa es la homeostasis. Y se llama homeostenosis entonces a la disminución de toda esa capacidad de balance que va a tener la persona. Estenosis, ya ustedes saben que esto está referido a una disminución del calibre, digamos, en el caso del vaso, o disminución de la estructura en cualquier otra cosa que nosotros podamos estudiar. Entonces, estenosis es una disminución de una estructura determinada, puede ser calibre, área, lo que sea. Entonces, también en el adulto mayor va a haber una disminución de la capacidad de respuesta, la disminución de la capacidad adaptativa a su entorno. Entonces, esto también puede perjudicar, obviamente, cuando los pacientes, cuando estos adultos mayores vayan a ingerir medicamentos. Entonces, todo ello va a producir una reducción de la reserva fisiológica y también va a haber una disminución de la defensa del organismo. En esta edad aparece lo que se llama la inmunosenescencia, que ahí significa una alteración de la inmunidad, tanto innata como adquirida, del ser humano, del cuerpo. Entonces vamos a tener estos problemas de disminución de defensas también en el organismo. Por otro lado, cuando vemos algunas estructuras, principalmente el aparato digestivo, que es por donde se indica la mayor cantidad de medicamentos, ya sean a través de tabletas, jarabes, ¿no? Nosotros vamos a dar mayor cantidad de medicamentos a través de la vía oral. ¿Qué es lo que sucede en el aparato digestivo, en el envejecimiento? Va a haber una reducción de la salivación. Por otro lado, también va a disminuir el pH gástrico, ya no va a tener el mismo valor, porque va a haber una disminución de todas aquellas estructuras que van a producir acidez. Por lo tanto, y también va a existir un enlentecimiento del vaciado gástrico. Va a haber una disminución de la irrigación intestinal, una reducción de las células absortivas. Entonces, obviamente, el enlentecimiento del vaciado podrá aumentar la absorción gástrica y obviamente va a haber una reducción de la absorción intestinal, justamente porque tenemos menor cantidad de células absortivas y menor irrigación. Entonces, como pueden ver, normalmente los medicamentos tienen tienen una concentración cuando pasan para
el tracto digestivo, principalmente el intestinal. Entonces, cuando existe esto, obviamente va a haber una disminución de la concentración en la sangre de los medicamentos, simplemente porque hay menos irrigación, menos células que van a absorber y también menos cantidad de transportadores. Muchos de los medicamentos necesitan un transportador especial para poder pasar de la luz intestinal hacia el capilar. Entonces, si esto no hay, no va a suceder una buena absorción, por lo tanto se quedará la mayor cantidad de medicamento en el tracto intestinal y será eliminada como tal. Entonces, hay que tener siempre en cuenta eso cuando nosotros vemos a pacientes, otros mayores. Entonces, solamente para recordar algo que ustedes ya conocen, ¿no? La farmacodinamia es lo que hace el medicamento sobre el organismo, o sea, es la acción del medicamento sobre el cuerpo. En cambio, la farmacocinética es lo que hace el organismo con el medicamento. Esto quiere decir, es la forma como va a transcurrir por todos los elementos que corresponde al cuerpo humano el medicamento. Entonces, esto se llama farmacocinética. Entonces, veamos primero algunos problemas que suceden a nivel de la farmacocinética, ¿no? En primer lugar, que cuando el medicamento va a ingresar al cuerpo humano va a suceder este prónimo, ¿no? Ya entra al organismo, primero se va a liberar, luego se va a absorber, después una vez absorbido a nivel normalmente intestinal, va a distribuirse a través de la sangre en todos los lugares donde pueda llegar el medicamento. Luego habrá un metabolismo de este medicamento y más tarde va a suceder la eliminación, ¿no? Entonces, esto es lo que sucede normalmente con todos los medicamentos. Primero se libera, luego se absorbe, más tarde se distribuye, se metaboliza y se elimina, ¿no? Entonces, ¿qué sucede con la liberación? Nosotros hay que tener mucho cuidado con los medicamentos que pueden estar, que van a ser absorbidos sobre todo por la vía digestiva, porque la deglución está comprometida en el adulto mayor. No tiene la capacidad de deglutir como lo tenía de joven. Los preparados líquidos o de disolución bucal entonces serán los más adecuados. Entonces acá, por ejemplo, será mejor indicar jarabes o medicamentos que se vayan a disolver, ¿no? Como por ejemplo los polvos, ¿no? Lo que sean para disolver. Las tabletas también igual, ¿no? Hay muchas tabletas que se diluyen en el agua y así son ingeridas. Entonces todos estos medicamentos tendrán será mejor para el paciente para que pueda absorberlas, o solamente para que pueda pasarlas por último, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con las pastillas de liberación prolongada, ¿no? O comprimidos de liberación osmótica, porque si se les parte o se les machaca, van a tener, son inapropiadas y pueden provocar efectos adversos secundarios a una rápida absorción. Cuando se trata de medicamentos de liberación prolongada, ya ustedes saben que primero va a pasar por el tracto digestivo, sobre todo por el estómago, y ahí normalmente no son atacados. Tienen protectores ácidos contra los ácidos que van a hacer que no sean disueltos, de tal manera que puedan pasar tranquilamente al intestino. Entonces ahí se va absorbiendo en menor cantidad y cuando llega a la sangre también se va liberando en menor cantidad. Entonces cuando se parte o se machaca, obviamente se va a cambiar las propiedades de la tableta y puede haber una rápida absorción haciendo daño a la persona.
Después, los comprimidos ácidos resistentes que van a liberar el producto al intestino, porque son gastrolesivos, no tampoco deben manipularse por el efecto adverso a nivel gástrico, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con estos tipos de medicamentos. Si los vamos a indicar, recalcar bien a la familia o al mismo paciente que no debe manipular de ninguna manera estos medicamentos, porque a veces eso es lo que sucede, ¿no? Como no puede pasar los alimentos, tiene dificultad para deglutir. Entonces, ¿qué hacen? Lo parten, lo muelen y así le dan. Entonces, pues, los efectos pueden ser nefastos en algunos casos, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado. En cuanto a la absorción, va a haber, como hemos dicho, un aumento, va a haber aumento de pH gástrico y la disminución de la velocidad de vaciado gástrico pueden ocasionar una reducción de la absorción de ciertos fármacos, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta esto. En algunos casos puede existir aumento del pH gástrico, ¿no? Entonces, y si hay aumento del pH gástrico y disminución de la velocidad de vaciado gástrico, puede ocasionar problemas de absorción. Por otro lado, también para fármacos de una alta permeabilidad, la absorción se va a ver limitada, más por la disminución del flujo sanguíneo gastrointestinal. Entonces, este es un tema bastante importante también. En muchos lugares del cuerpo, en los adultos mayores, lo que va a existir es una disminución del flujo sanguíneo. Acá estamos viendo en la parte gastrointestinal, luego veremos que también sucede lo mismo en la parte dermatológica, también sucederá lo mismo a nivel del factor respiratorio. Entonces, zonas que no son muy necesarias para la vida, como ustedes conocen, corazón y el sistema nervioso central es lo que más se cuida. Entonces, todas las demás partes van a, de todas maneras, sufrir una disminución del flujo sanguíneo, ¿no? Ahora, hay, como le decía, medicamentos que pueden ser absorbidos o transportados por transportadores especiales, ¿no? Como por ejemplo, tiene que haber un transporte activo en la zona intestinal de vitamina B12, el hierro y el calcio. Entonces, si estos mecanismos activos no existen, o como ya hemos dicho, los transportadores van a disminuir a nivel del tracto gastrointestinal, sobre todo a nivel intestinal, entonces va a disminuir la absorción en el adulto mayor. Entonces, estos medicamentos, por ejemplo, no deberían ser indicados por vía oral, ¿no? Nosotros siempre tenemos la mala costumbre de indicar vitamina B12 o hierro o calcio a través de la vía oral, pero estos son sitios justamente que no van a servir para una buena absorción. Entonces hay que buscar otras vías de administración. En vitamina B12, por ejemplo, así sea errática, por la vía intramuscular, es la mejor vía para administrar. Obviamente, si se puede, por el endovenoso, que hay productos especiales de vitamina B12, el endovenoso es lo mejor. Esos tienen la garantía del 100% de que van a llegar de acuerdo a lo que tú necesitas. Pero normalmente a veces no se encuentra ese tipo de medicamentos, o sea, vitamina B12 endovenoso hay muy poco, y en Huancayo, por ejemplo, escasea mucho esto, ¿no? Hay momentos en que no hay momentos en que sobra. Que la gente supiera eso y apenas llega para endovenoso lo están consumiendo. De manera que incluso a veces en el hospital tenemos ese problema, no tener este medicamento por vía endovenosa. El hierro, de igual forma, la mejor vía de administración es en el adulto mayor, es la vía endovenosa, ¿no? De tal manera que se puede tener incluso mejores resultados, y de hecho se tienen mejores resultados. Hay estudios que comprueban esto, de que la hemoglobina aumenta más rápido cuando se da el hierro por vía endovenosa. Entonces, de tal manera que incluso hay estudios en que nos dicen que es mejor usar, más que una transfusión, mejor es usar hierro para subir hemoglobina. Claro, si es que tu paciente te necesita un tiempo, ¿no?, de 48 a 72 horas antes de que suba su hemoglobina. Por ejemplo, los pacientes de cirugía programada, uno sabe que de acá a 4 o 5 días lo van a operar, entonces tranquilamente uno puede administrar hierro y subirle hemoglobina solamente con hierro, ¿no? Y ya no la necesidad de transfusión.
Esto se cumple mucho en los adultos mayores y esto es una gran ventaja. Siempre hay riesgos cuando uno transfunde sangre, ¿no? Paquete globular. En cambio, con el hierro los riesgos son mínimos, ¿no? Obviamente, el principal problema del hierro intravenoso es la reacción anafiláctica. Por eso hay que tener mucho cuidado al momento de poner, ¿no? Primero se diluye y se prueba. Si no hay problemas anafilácticos, o sea, de reacción alérgica severa, entonces tranquilamente lo puede poner. Eso sí es un riesgo grande con hierro. Entonces hay que tener mucho cuidado al momento de probar, al momento de indicar este medicamento. Primero que lo pruebe. Se prueba, funciona, ya, se sigue poniendo, ¿no? No hay ningún problema. Con respecto al calcio, acá sí hay un gran problema, porque cuando se pone por vía endovenoso, por ejemplo, solamente se absorbe el calcio que necesita. Es el calcio que necesita para el día, no como depósito. Nosotros necesitamos manejar el calcio como depósitos, ¿no? Para que llegue al hueso y que se quede ahí. Necesitamos a veces tener una buena cantidad de calcio en la sangre por un lapso de tiempo prolongado para permitir que se pueda absorber hacia el hueso, ¿no? Entonces, no es tan bueno como sí lo es el hierro, para no poner calcio por vía endovenosa. Es la mejor vía. Entonces, normalmente seguimos usando la vía oral y bueno, hay riesgos sobre eso. Hay muchos riesgos también, ¿no? Como vamos a ver una práctica, una de las clases, ¿no? Hay algunos estudios que dicen que en el adulto mayor aumenta la probabilidad de eventos cardiovasculares, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con el calcio, incluso por vía oral. Entonces, esto es lo que va a suceder con estos tres productos que hay que tener siempre presente. Y son productos que se usan muy frecuentemente en geriatría, ¿no? Después, como le decía, hay cambios pulmonares, lo que va a hacer que haya una retracción de la absorción de fármacos inhalatorios, lo que le decía hace un rato, ¿no? También la vía respiratoria se ve comprometida. Entonces, se retrasa la absorción de los fármacos y cuando uno espera que funcione muy rápido, normalmente van a demorar en funcionar. Sobre todo cuando nosotros usamos los agonistas, ¿no? Los agonistas, por ejemplo, de acción rápida, nosotros queremos que actúen rápido, ¿no? Tipo salbutamol o albuterol, ¿no? Estos demoran en actuar. Entonces, esto puede causarnos ciertos problemas en los pacientes que tienen EPOC o asma, por ejemplo, o asma EPOC, ¿no? Entonces hay que tener siempre en cuenta eso. Por otro lado, la absorción, ya les había dicho, la absorción de fármacos por vía intramuscular y subcutánea van a disminuir, principalmente porque hay una disminución del flujo sanguíneo, tanto en la vía subcutánea como en la piel, como en la vía muscular. Entonces debemos de evitar lo posible porque va a haber una absorción errática y una alta probabilidad de infecciones. Entonces hay que tener cuidado también con esto, ¿no? La probabilidad de infecciones por vía intramuscular es mucho más alta en los adultos mayores que en las personas jóvenes, ¿no? Ahora, de igual manera, en la piel, ¿no? La absorción transdérmica también va a verse reducida por una disminución del flujo sanguíneo a nivel de la piel. Entonces, bien, con esto quiero decirles que uno de los grandes problemas que tenemos con los medicamentos es que hay una disminución del flujo sanguíneo, porque es por donde van a terminar transportándose la mayoría de los productos, los de los medicamentos, y estos van a estar un tanto reducidos a todo nivel, ¿no? A la vía respiratoria, en la vía intramuscular, en la vía subcutánea, en la vía dérmica. Entonces, estas vías pueden ser útiles y hay que usarlas, pero hay que saber de que vamos a demorar en que se produzca la acción y segundo, la absorción va a ser errática, no sabemos qué cantidad de medicamento está absorbido y tercero, ¿no? Va a haber también una disminución del medicamento en llegar hacia la sangre. Entonces, son conceptos importantes que debemos de recordar en el caso del adulto mayor. En cuanto a la distribución, hay varias cosas que ustedes ya lo saben, solamente para recordarles, ¿no? Primero que el volumen de distribución va a valorar la capacidad del fármaco para distribuirse por el organismo, ¿no? Entonces,
y la concentración plasmática de un fármaco es inversamente proporcional a su volumen de distribución y va a depender del tamaño de los compartimentos acuosos y lipofílicos del organismo. Entonces, más o menos para poder señalar claramente, ¿no? Hay medicamentos que cuando se distribuyen por todo el cuerpo, obviamente la concentración en el plasma va a estar disminuida. O sea, tienen un volumen de distribución grande, pero tienen una concentración baja a nivel plasmático, ¿no? Y por el contrario, cuando tenemos un fármaco que tiene un volumen de distribución bajo, o sea, va a una zona determinada, no se va a distribuir bien a nivel tisular, mientras que un fármaco con volumen de distribución alto tiene una distribución elevada y pasa bien los tejidos. Entonces, hay que tomar siempre en cuenta esto. Hay medicamentos como, por ejemplo, el más típico, el que se usa para tuberculosis, la rifampicina. Esto es un medicamento que llega a todas partes, al 100% de lo mismo. Su volumen de distribución prácticamente es el mismo volumen del cuerpo humano. Entonces, ese es el nivel de distribución que tienen algunos productos. Como hay otros productos que no, incluso no pueden llegar ni al sistema nervioso central, o son destruidos muy rápido, ¿no? Llegan en poca cantidad, como por ejemplo la levodopa, ¿no? Que se usa para Parkinson. Este tipo de pacientes, levodopa solo, apenas llega al organismo, es metabolizado de tal manera que no actúa rápidamente. Por eso que se ha determinado combinar con carbidopa, es el que va a neutralizar de alguna forma la enzima que destruye la levodopa y permite que la levodopa funcione. Entonces son cosas así que van sucediendo en cada medicamento y nosotros de alguna manera tenemos que conocerlos. Ahora, el otro hecho importante es que nosotros vamos a tener alteraciones de la composición del cuerpo. Ustedes saben que cuando una persona nace, y eso lo deben haber estudiado en fisiología, por último en fisiopatología, es más un componente de agua, ¿no? Se dice que el neonato tiene más o menos 80% de agua. Y el adulto mayor ya llega más o menos a un 60% de agua. El total del volumen corporal, estoy hablando. Y el adulto mayor, lamentablemente, baja todavía mucho más, ¿no? Casi al 50%. Entonces, del volumen total del cuerpo humano, un 50% nomás está ocupado por agua. Entonces, hay una disminución del volumen del agua corporal total que ustedes conocen, ¿no? En el neonato, en el niño es mucho más alto y en el adulto mayor es mucho más bajo. Esto va a traer obviamente ciertas condiciones, ¿no? Hay una disminución del agua corporal, por lo tanto, los medicamentos hidrofílicos tienen menor volumen de distribución. Por lo tanto, van a tener mayores concentraciones plasmáticas. Entonces hay que conocer bien los medicamentos que son hidrofílicos, porque si van a llegar muy rápido a concentraciones altas, hay que dar menores dosis, ¿no? Para no provocar efectos secundarios. Por el contrario, si habíamos dicho que hay una disminución del agua corporal total en la persona, lo que sucede a esa disminución es un aumento del tejido graso, del tejido adiposo. Entonces van a tener mayor volumen de tejido graso los adultos mayores. Entonces los fármacos que son lipofílicos, o sea, aquellos que se van a adherir muy fácilmente al tejido adiposo o al tejido graso, van a ser secuestrados por este tejido. Entonces, por lo tanto, sus niveles plasmáticos serán bajos. Pero eso condiciona otro problema, que lo vamos a ver más adelante, pero es bueno explicarlo ahorita, ¿no? Si son fármacos que son secuestrados por el tejido graso, se van a quedar mucho más tiempo y van a salir más lentamente. O sea, de todas maneras, la concentración que vayan a tener va a ser casi constante porque en todo momento están liberan estos productos con más tiempo. Entonces, si bien es cierto, van a tener niveles plasmáticos bajos, pero los van a tener por mucho más tiempo, ¿no? Esto es importante también tener presente. Ahora, el tiempo de vida media va a cambiar directamente con su volumen de distribución, ¿no? Ya, a mayor volumen de distribución implica mayor tiempo de vida media y
Entonces, esto es importante tener presente también. Porque algunos medicamentos van a estar por más tiempo en el organismo, ¿no? Uno lee las indicaciones de un producto, por ejemplo, un antibiótico te dice, ¿no? Alcanza su concentración máxima en media hora o en 2 horas, ¿no? Y alcanza su tiempo de vida media más o menos 6 horas. Ahora, si tú le das a un adulto mayor, el tiempo de vida media va a aumentar mucho más. Ya no van a ser 6 horas, posiblemente sean 8 o 12 horas. Por lo tanto, tienes que saber esto para saber cómo vas a dar tu medicamento. En el caso de los antibióticos de lo que estamos hablando, entonces, si normalmente tú indicabas cada 6 horas o cada 8 horas, probablemente por estas condiciones tú tengas que indicar el fármaco cada 12 horas. Y sabes que se va a quedar mucho más tiempo en el organismo, ¿no? Entonces, la situación cambia, como ustedes pueden ver. Entonces, hay medicamentos en los cuales hay que alargar el tiempo en que se indica, ¿no? El periodo en el cual se va a indicar, la frecuencia con que se va a indicar. Entonces, todas esas cosas hay que tomarlas en cuenta siempre, ¿no? Después, los fármacos lipofílicos ya les había dicho, ¿no? Tardan más en producir su efecto. ¿Y justamente por qué? Porque lo primero que hacen es al cuerpo y el tejido graso los va a retener, se los va a apropiar. Entonces los va soltando de a poquitos. Entonces el efecto va a demorar bastante, ¿no? Yo siempre cuento esta historia que me pasó cuando yo era residente en el Hospital Loaiza, y que creo que puede graficar bien de por qué es que yo tengo ciertos problemas para indicar benzodiazepínicos. Ustedes van a ver que incluso algunos otros geriatras van a hablar de que sí se puede indicar benzodiazepinas. Pero la historia es la siguiente. Estaba rotando el primer año de la residencia en el hospital, iba a pasar de una sala de medicina a otra sala de medicina. Entonces el día, en la tarde que me tocaba recibir el servicio, voy y recibo el servicio, ¿no? El otro interno también, el otro residente de primer año también me entrega y me dice, ¿sabes qué? Acá tenemos una viejita de 86, 87 años era. Lo han traído hace 3 días, está hospitalizado acá y lo que tiene es un trastorno de conciencia, no despierta para nada, ¿no? Y se le ha hecho todas las pruebas que se ha habido, se le ha tomado su tomografía, sus niveles de electrolitos, se ha buscado hormonas, de todo le habían hecho. La cosa es que en 3 días no habían encontrado la causa, ¿no? Y el otro inconveniente era que la familia no estaba yendo constantemente a verlo, o sea, más o menos que lo habían llevado al hospital y lo habían dejado ahí, en el Hospital Baiza. Entonces, ya lo recibo yo y yo tomo todas las noches por 10 noches. Le dan el medicamento, entonces, la abuelita toma la pastilla y realmente no pasó nada. Toda esa noche también igual. Yo despierta, no durmió. A la mañana sentí que estaba dormido, no nada, no durmió nada la abuelita. Entonces, pasa la segunda noche y también le dan otra pastilla más de diazepam, esperando que ahora sí funcione. Entonces, en la segunda noche, al día siguiente le pregunta a la abuelita, igualito, no durmió nada. Entonces, en la tercera noche también igual. Ahí hay 2 versiones que nunca pudimos aclarar, porque uno de ellos dijo que le habían dos pastillas, pero aparentemente todos se pusieron de acuerdo en negar esa circunstancia, porque si no, en el hospital le iban a llamar la atención, ¿no? ¿Cómo es posible que hayan dado 2 pastillas y solo se le había indicado uno? Entonces, la tercera noche le dan también su pastillita. Y la abuelita, más o menos que había dormido, y en la mañana siguiente, cuando quieren despertarlo, ya no se despierta fácil, pero de todas maneras logran despertarlo para hacerle tomar su desayuno y luego se duerme. Lo quieren despertar para el almuerzo y ya no despierta la abuelita, ya no se puede despertar. Entonces más tarde se preocupan y lo llevan al hospital porque de pronto ya no puede despertarse, ¿no? O sea, como cualquier persona, uno ve, no logra despertar a alguien, se preocupa mucho. Entonces en el hospital también le evalúan todo, no le encuentran nada. Entonces, como no lo han encontrado y como no tenían esa información del diazepam, entonces los de emergencia lo pasaron a piso, los de piso buscaron todos los datos y nadie tenía esa información.
Esto ha hecho de que yo analice bien y piense, y en realidad cuando uno lee la literatura, pues dicen que ningún tipo de benzodiazepínico debía ser indicado en el adulto mayor. Esa es la historia que siempre les cuento porque es para que entiendan por qué es que no se usa benzodiazepina. Como le digo, puede ser que la doctora Sandra diga que sí, esa es su opinión, pero yo le estoy manifestando la opinión y la experiencia que tengo sobre eso, ¿no? Bien. Por otro lado, otro hecho importante es que va a haber una disminución de la masa muscular, va a haber una sarcopenia. Por lo tanto, fármacos como digoxina y algunas benzodiazepinas que tienen algún grado de unión incrementan su concentración plasmática. Ahora, si bien es cierto, la gran mayoría de las personas tienen bastante tejido graso, el problema de los ancianos frágiles es que como hay disminución de peso, van a tener grasa disminuida. Por lo tanto, los fármacos lipofílicos van a aumentar su concentración plasmática y por lo tanto también aumenta su toxicidad. Entonces esto nos tiene que hacer pensar nuevamente, ¿no? Si ya de por sí en cualquier adulto mayor no se debe indicar benzodiazepinas, obviamente indicar en pacientes frágiles todavía mucho peor, ¿no? Se va a predisponer generalmente a caídas con fracturas y terminan haciendo un gran problema. Después también en el adulto mayor va a haber una disminución de la albúmina plasmática. Por lo tanto, la fracción del fármaco libre, la fracción libre del fármaco, ¿no?, que es la activa, va a estar incrementada. Por lo tanto, tendrá mayor posibilidad de provocar toxicidad. Igual, acá incluimos al diazepam, pero también puede incluirse a la fenitoína, es un anticonvulsivante, piroxicam, un antiinflamatorio, que en realidad ya no se usa mucho, y peor todavía en adultos mayores, ¿no? Entonces, es importante recordar esto. Después, el metabolismo también va a haber algunos problemas, ¿no? Sobre todo, tener en cuenta que el metabolismo hepático va a disminuir en forma progresiva y obviamente también va a ser variable. ¿Por qué? Porque va a haber una reducción del tamaño del hígado. En segundo lugar, va a haber una reducción del flujo sanguíneo hepático. Como pueden ver, en muchos sitios hay una reducción del flujo sanguíneo. En tercer lugar, va a haber una disminución de la actividad enzimática microsomial. Por lo tanto, estos son los tres motivos por los cuales va a haber una disminución del metabolismo hepático. Pero ¿qué es lo que sucede? Ustedes saben que los fármacos van a tener, va a haber dos procesos metabólicos de los fármacos, de la fase 1 y la fase 2. La fase 1 es mediado por el citocromo P450, ¿no?, con sus tres familias, el CYP1, 2, 3, va a tener reacciones de oxidación y reducción. En este caso, estas reacciones van a estar disminuidas. Se puede reducir incluso hasta el 50%. Pero las reacciones de fase 2, que son las reacciones de conjugación, acetilación y metilación, no se van a alterar en los adultos mayores. Entonces, siempre hay que tener en cuenta eso. En la fase 2 del proceso metabólico hepático va a haber mayores cambios, ¿no? Porque estas reacciones de conjugación, acetilación y metilación no se van a alterar. Entonces, esto también es importante. En cuanto a la eliminación, una de las cosas que tenemos que recordar también es que la función renal va a ir disminuyendo, ¿no? Así como hay una disminución de todas las funciones de los otros órganos, igual también va a haber una disminución de la función renal. Entonces, habrá un cambio farmacosinótico por el hecho de que va a permanecer mucho más tiempo el medicamento en el cuerpo, porque no va a poder ser eliminado por vía renal tan fácilmente. Por otro lado, también hay una reducción del flujo sanguíneo renal y de las funciones, obviamente, glomerulares y tubulares. Por lo tanto, la vida media de eliminación de los fármacos es mayor. Ya les había dicho, ¿no? Si no se puede eliminar, obviamente va a quedar por más tiempo el fármaco en el cuerpo y en la sangre. Entonces debe establecerse siempre un ajuste de dosis en función del margen terapéutico del medicamento que se vaya a administrar, ¿no? Hay muchos medicamentos que se eliminan por vía renal. Acá hay algunos ejemplos, ¿no? Los aminoglucósidos son bien conocidos, ¿no? Producen ototoxicidad y nefrotoxicidad, eso lo conocen ya ustedes. Entonces, hay que tener mucho cuidado con aminoglucósidos. Atenolol de la misma manera, digoxina, furosemida, los IECAS, metformina, vancomicina. Como pueden ver, estos son medicamentos que con frecuencia se usan en adultos mayores.
Entonces hay que tener en cuenta siempre que podemos provocar una toxicidad muy rápida en estos pacientes con estos medicamentos, sobre todo con aminoglucósidos. Por eso hay que bajar la dosis, a veces a la dosis mínima que sea necesaria usar. En digoxina también, en la dioxina ya más adelante vamos a ver, cuando veamos los criterios de Stop-Start, nos dicen que la dioxina no debe ser usada más de 0.125 miligramos. Entonces, ¿esto por qué? Por esto mismo, porque se elimina por vía renal y la concentración siempre está alta. Y la diferencia entre la concentración terapéutica correcta de la dioxina con la toxicidad por dioxina en concentración es muy pequeña. Si pasas un poco más de la dosis, ya empezaste a hacer toxicidad por dioxina. Y eso es lo peligroso. Entonces hay que saber manejar bien dioxina. Entonces, con dosis bajas a veces uno puede manejar bien al paciente, ¿no? A futuro se mira que incluso te puede llevar a problemas renales, ¿no? Cuando hay presión baja, por ejemplo. Entonces, hay que tomar siempre en cuenta eso. Y los otros medicamentos que están puestos acá. Entonces lo que se tiene que hacer es ajustar la dosis de estos medicamentos. En cuanto a la farmacodinamia, esto va a estar determinado por las concentraciones del fármaco en la biofase, o sea, en el lugar de acción normalmente. Entonces va a estar determinado primero por la concentración de los fármacos, segundo por la concentración de los receptores, concentración de enzimas y concentración de transportadores, etc. Entonces, no solamente es cuánto de fármaco existe, sino cuánto de receptores, enzimas y transportadores existen en el mismo lugar donde posiblemente va a tener su acción o en el lugar por donde va a pasar para poder llegar hacia el lugar de acción. Entonces, va a haber una variación en el número y sensibilidad de los receptores, que obviamente va a modificar la interacción fármaco-receptor. Con la edad, ya lo hemos dicho, hay disminución de receptores. Así como hay una disminución de transportadores, también va a haber una disminución de receptores. Entonces, obviamente eso va a llevar a menor acción, por ejemplo, ¿no? Pero también va a haber cambios en la sensibilidad. Uno de los grandes problemas que siempre se ha visto es que los adultos mayores con frecuencia van a presentar mayor susceptibilidad a los efectos de los fármacos. Entonces hay que recordar que a veces los adultos mayores necesitan dosis más bajas para conseguir los mismos efectos terapéuticos. Esto también es un detalle que hay que tener en cuenta. Ya dentro de un rato van a ver una premisa geriátrica que nosotros usamos mucho, ¿no? Lo importante es que recuerde de que siempre deben darse dosis menores que las que se van a dar a los adultos jóvenes, ¿no? Y que el efecto va a ser el mismo. Entonces, siempre hay que empezar con dosis bajas, ¿ya? Recuerden bien este detalle para dentro de un rato, ¿ya? Por otro lado, ya habíamos hablado de que los adultos mayores frecuentemente van a recibir muchos medicamentos, por lo tanto, hay mayores posibilidades de que haya interacciones farmacodinámicas, ¿no? Y sobre todo ocurre estas interacciones porque los fármacos van a actuar en los mismos puntos, a nivel de los receptores. Entonces van a tener tres formas de actuar, ¿no? Si tienen el mismo mecanismo de acción, obviamente va a sinergizarse incluso. Entonces, por ejemplo, dos fármacos anticolinérgicos. Pero pueden también, a la inversa, tener diferentes mecanismos, pero el mismo efecto, como por ejemplo anticolinérgico más agonista, alfa, pero puede presentar efectos contrapuestos, agonistas contra antagonistas. Entonces tú das el medicamento y no vas a ver ningún efecto, porque uno está en contra del otro, ¿no? Acá el efecto puede cambiar o no puede cambiar, puede o no sinergizarse. Acá con seguridad se va a producir la sinergia. Entonces, esto va a presentarse normalmente en algunos medicamentos y con el tiempo se va a ir descubriendo cada uno de ellos. Entonces conocemos algunos efectos, ¿no? Algunos medicamentos. Por ejemplo, los receptores beta adrenérgicos tienen menor susceptibilidad. Van a presentar menor respuesta a los beta estimulantes, por lo tanto habrá una mala respuesta broncodilatadora. Entonces, si primero hemos dicho ya que en los pulmones normalmente la función va a disminuir
Por lo tanto, el efecto de los medicamentos va a demorar mucho, mucho más de lo que normalmente debía demorar. Con este tema que tenemos acá, todavía la cosa se pone peor, porque va a demorar mucho en hacer efecto por problemas de estructura del pulmón. También va a haber una disminución de la respuesta o demora la respuesta porque habrá una menor respuesta por tener receptores menos susceptibles o menos sensibles. Entonces, dos cosas a la vez que se van a presentar con los beta agonistas. Entonces uno diría, oye, entonces vamos a dar dosis elevadas. Tampoco la idea es esa. ¿Por qué? Porque si bien es cierto va a haber una mala respuesta broncodilatadora, pero la dosis que se indica, de todas maneras va a ir cargando. Con el tiempo el efecto va a ser mayor. Entonces hay que cuidar esto también. Yo creo que se entiende eso. En un momento determinado, tú das una dosis, hay menos efecto, pero hay mayor carga. Entonces, en un momento determinado vas a dar más carga y obviamente se va a soltar eso, como decir, como que estuviese embalsado y luego se rebalsa, entonces el efecto va a ser mucho mayor. Entonces, nunca debemos de aumentar las dosis por aumentarlas porque no encontramos el efecto que nosotros estamos buscando. Hay que esperar. Entonces, otra premisa importante es que siempre hay que esperar la acción de los medicamentos. Muchas veces incluso la familia se desespera y quiere ya que uno le solucione el problema, pero ya. Ahí nosotros tenemos que estar muy cuidadosos, y decirle hay que esperar un poco, hay que darle días más. Yo siempre digo, no, si sé que el efecto del medicamento va a demorar 2 o 3 días, le digo, esperemos el cuarto o quinto día, ¿no? Con seguridad ahí ya va a funcionar. Entonces, hay que ser siempre cautos cuando se da información a la familia en el sentido de que algunos medicamentos van a demorar en hacer efecto. Y lo que sucede a nivel del músculo cardíaco, ¿no? La respuesta a los beta estimulantes en el músculo cardíaco va a estar disminuida. Entonces, en el músculo cardíaco hay una disminución de los receptores beta 1 adrenérgicos. Por lo tanto, los antagonistas beta son menos eficaces que otros agentes antihipertensivos, ¿no? Esto es un tema ya más o menos comprendido, porque normalmente, ¿qué es lo que se hacía? Los beta-block, ¿no? Cualquier beta-block y ahora los beta-block cardioselectivos, incluso como imolol, esmolol, carvedilol, bisoprolol, ya son beta 1 selectivos o cardioselectivos. Entonces, se dan estos medicamentos y en algunos casos incluso usan como antihipertensivos y no funcionan. Entonces, de tal manera que ya ha perdido fuerza, los beta-block como antihipertensivos han perdido fuerza justamente por esto, ¿no? Entonces, en los adultos mayores todavía con mayor razón. O sea, hay que tener mucho cuidado, no se puede indicar beta-block, sobre todo los cardioselectivos para control de hipertensión arterial. Eso no sucede. Entonces, ya hemos explicado de que las benzodiazepinas tienen una sensibilidad incrementada con la edad. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar con el adulto mayor? Va a tener un efecto sedante mayor, como la historia que les conté, la abuelita que estuvo 18 días dormida por diazepam. Va a también alterar la memoria. Va a aumentar el riesgo de caídas, que es lo que ya les comenté hace un rato. Y obviamente si hay aumento de caídas, aumenta el riesgo de fractura de cadera. Y obviamente si los pacientes tienen fractura de cadera, su tiempo de vida, el pronóstico disminuye grandemente. Entonces, benzodiazepinas es uno de los motivos por los cuales debe usarse. En el sistema nervioso central hay una degeneración de la vía extrapiramidal. Entonces, y menor aporte de dopamina con disminución de las neuronas dopaminérgicas. Por eso son más sensibles a efectos extrapiramidales y disinesias producidos por neurolépticos y metoclopramida. Tienen un efecto de la metoclopramida que muchas veces se indica muy fácilmente. Hay que tener siempre cuidado. Los neurolépticos son los antipsicóticos, ¿no? El que provoca mayores efectos extrapiramidales es el haloperidol. Entonces hay que tener mucho cuidado con el haloperidol cuando se indica a pacientes adultos mayores por sus efectos extrapiramidales que pueden ser muy marcados. En el sistema nervioso central lo que va a suceder es que la barrera, con el envejecimiento, la barrera hematocefálica se va a volver más permeable. Por lo tanto, los fármacos de acción central van a penetrar en mayor cantidad y más rápidamente al sistema nervioso central.
como sucede con los antihistamínicos, los anticolinérgicos y los anticonvulsivantes. Entonces, estos medicamentos hay que tener mucho cuidado también en darles. Y una de las cosas que siempre les digo a todos los alumnos también es esto, ¿no? De que nunca se indique como terapia antigripal antihistamínicos, ¿no? El clásico clorfenamina. Para otras cosas se puede usar, si tienes alergia, algún otro problema, ¿no? Un edema hemorrágico, podrías usar antihistamínicos, pero clorfenamina no debe ser usado como un medicamento antigripal y si ustedes revisan los antigripales van a encontrar que muchos de ellos tienen clorfenamina. Por eso que cuando hay gripe normalmente no se indica ningún tipo de antigripal en el adulto mayor. También hay que tener en cuenta los anticonvulsivantes, que también son un grupo de medicamentos que puede hacer daño a la persona adulta mayor. Esta es la premisa que le decía, ¿no? Entonces, algo que en geriatría siempre tenemos que cumplir y que en adultos mayores siempre debemos de hacer, ¿no? Empezar con dosis bajas y subir despacio la dosificación hasta llegar a la dosis adecuada. En la mayoría de los medicamentos siempre debemos de tratar de hacer esto, porque no sabemos en qué momento hace efecto y en qué momento ya puede estar haciendo daño el medicamento o sus efectos secundarios. A veces los efectos secundarios se presentan por aumento de la concentración del fármaco. Entonces nosotros tenemos que manejar eso. Siempre dice, comenzar bajito, poco, y subir lentamente, ¿no? Ese es el mejor camino para los medicamentos en el adulto mayor. ¿Ya? Empezar bajo, poco, y subir lentamente, para que no tengamos mayores problemas con los efectos secundarios de los medicamentos. Otro gran problema que se puede presentar o que se presenta en el adulto mayor es lo que se llama la cascada de la prescripción. ¿Qué significa esto? Nosotros hacemos diagnóstico de una enfermedad y le damos un medicamento X. Le damos ese medicamento y de pronto vuelve la persona porque tiene otros efectos, otros problemas. Normalmente son consecuencias del primer medicamento. Entonces ahí le damos otro medicamento para controlar el efecto que está provocando el primer medicamento. Entonces vuelve a venir, ya tiene otros efectos más. Entonces uno le da nuevamente otro medicamento para controlar los efectos del segundo medicamento. El segundo medicamento se da para controlar los efectos del primer medicamento. Esto es lo que se llama cascada de la prescripción, como pueden ver acá. Cuando tenemos un paciente con hipertensión, vamos a dar dosis muy altas de tal manera que vamos a provocar mareos por el medicamento. Entonces, lo que se hace es aumentarle otro medicamento más para los mareos, sin haber hecho el control del medicamento de la hipertensión. Entonces, esto sucede. Por eso se llama cascada de la prescripción y es muy frecuente. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esto, ¿no? Si nosotros indicamos un medicamento y hay efectos secundarios, lo mejor es retirar el medicamento y probar con otro. Y si no puede retirar el medicamento, desde un comienzo ya tú le dices, ¿sabes qué? Estos efectos puede tener la persona. Como por ejemplo los analgésicos opiáceos débiles, ¿no? Estos analgésicos opiáceos débiles que provocan como efecto náuseas o vómitos o a veces provocan estreñimiento. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Como le provocan náuseas o vómitos, le indican o se toma por su cuenta a la persona dimirinato, le va a causar mucho más sueño y luego va buscando medicación para despertar al paciente porque se duerme mucho. Entonces ya estamos llegando y estamos cayendo en lo que se llama la cascada de la prescripción. Entonces hay que tener bastante cuidado con respecto a eso. Ahora, en los adultos mayores se habían dicho que las reacciones adversas son más frecuentes, ¿no? Se denomina efecto adverso al efecto clínico significativo que es producido por un fármaco. Y obviamente no es ni pretendido ni deseado por el facultativo, por el médico, ¿no? Lo que se puede presentar. Y si se presenta va a ser debido a exageración del efecto farmacológico esperado o a una hipersensibilidad. La exageración del efecto farmacológico ya lo acabamos de comentar. Sucede normalmente cuando le das dosis, las dosis normales se indica para todo paciente. Y eso no se debe hacer. Debemos dar dosis bajas, ¿no? Iniciar con dosis bajas, hemos dicho, justamente para evitar
las reacciones, el efecto adverso del medicamento. También puede presentarse por hipersensibilidad, ahí no hay responsabilidad. He dado la medicación correcta, pero hizo hipersensibilidad, ¿no? Puede presentarse por citotoxicidad debido a fijación irreversible del fármaco o su metabolito a macromoléculas tisulares, o también puede ser a través de mecanismos inmunitarios o por defectos enzimáticos de origen genético. Entonces cualquiera de ellos puede presentarse y eso es por hipersensibilidad. No hay responsabilidad alguna, pero siempre hay que preguntar en todo caso si tiene algún problema, si le cae mal algún medicamento, si algún medicamento le ha provocado algún efecto. Entonces a veces la familia ya lo sabe y nos avisan, y entonces nosotros hay que tener ya cuidado con eso, sobre todo con antibióticos. Y eso ya lo saben, ¿no? Mucha gente te dice, no, es alérgico a la penicilina, doctor, ¿no? O es alérgico a ciprofloxacina, en fin. Sobre todo con los antibióticos sucede mucho eso. Las reacciones adversas medicamentosas más frecuentes que vamos a encontrar en adultos mayores están relacionadas con la presencia de síndrome confusional agudo, la presencia de una agitación psicomotriz, la presencia de síndromes extrapiramidales, la presencia de alteraciones de la conducta, la presencia de depresión, de inestabilidad y caídas, estreñimiento o incontinencias, hipotensión ortostática. Y en realidad no son medicamentos muy raros, ¿no? O sea, bueno, ¿qué medicamentos podrán provocar? No. Un antihipertensivo te puede provocar hipotensión ortostática, inestabilidad y caídas, depresión. Un solo antihipertensivo. Y los antihipertensivos son los medicamentos que más se usan en geriatría para tratar a adultos mayores, porque ¿quién tiene más presión, quién tiene más hipertensión arterial? Son los adultos mayores. Entonces hay que tener presente siempre eso. Entonces son más frecuentes porque sí se presentan, incluso con medicamentos habituales que se indican a los adultos mayores. Ya vamos a ver, por ejemplo, el síndrome confusional agudo, casi todos los medicamentos terminan provocando este problema, ¿no? El 46% de los adultos mayores que toman benzodiazepinas presentan caídas. Entonces, un motivo más para decir no usar benzodiazepinas, y menos diazepam, como ya les dije hace un rato. Entonces, hay que tomar en cuenta siempre esto. Bien. Con eso entonces ya hemos dado una vista al panorama global ya por cada patología o por cada síndrome que vayamos a tratar. Vamos a ver qué medicamentos provocan mayores efectos y por qué no deben ser indicados, etc. Acá lo que quiero hacer es ver dos temas importantes están relacionados con los fármacos. Los criterios de Beers y los criterios Stokestar. Los criterios de Beers es de la escuela americana, ¿no? La escuela americana ha desarrollado todo un trabajo grande para decirnos qué medicamentos no debemos indicar. Y de la misma forma, la escuela europea también ha hecho sus propios criterios, los criterios Stokestar que vamos a ver hacia el final de esta reunión. Entonces, en cuanto a los criterios de Beers, ahora quien lo maneja es la Sociedad Americana de Geriatras. En un momento determinado fue creado en una universidad, pero luego ya pasó hacia la sociedad y ellos son los que manejan ahora estos datos. De tal manera que me dice que los criterios de Beers son una herramienta basada en evidencia esencial, ¿no? Medicina basada en evidencias, obviamente, que se debe utilizar como una guía sobre los fármacos que hay que evitar en adultos de edad avanzada. Sin embargo, esto no significa que suplanten criterio clínico y preferencias, valores, metas de cuidado y necesidades de un paciente individual, o que se deban utilizar en forma punitiva o para restringir excesivamente el acceso a los fármacos. Como pueden ver, es una herramienta que nos dice sobre todo qué medicamentos no debemos usar, ¿no? No nos dice qué medicamentos debemos usar, sino más bien qué medicamentos no debemos usar. Entonces, los criterios de Beers están diseñados para ser utilizados por médicos en ejercicio. Los autores de estos criterios de Beers aplican su aplicación para enseñar y medir la calidad de atención, pero no como una medida punitiva. O sea, no deben ser usados para acusar al médico de que hizo mala praxis. Eso no es la idea de los criterios de Beers. Obviamente cualquiera puede usar ninguna en contra, ¿no? Sobre todo si los abogados se enteran sobre esto. Entonces en Harvard fue en 1988, ¿no? Hicieron un estudio en casa de retiros. No lo hicieron en un hospital de Harvard, nada, sino en las casas de retiro. Son 850 residentes, en donde encontraron que estos residentes, algunos presentaban temblor
y confusión mental eran provocados por medicamentos, sobre todo antidepresivos, antipsicóticos y sedantes. Entonces, a partir de ahí se empieza a descubrir que hay medicamentos que hacen daño al adulto mayor, por lo tanto no deben ser indicados. En 1991 se hace una lista de los medicamentos que no deben ser usados. Entonces el objetivo de los criterios de vivir es dar un consenso de criterios para definir el uso de medicamentos potencialmente inapropiados en personas de casas de retiro. Pues hicieron una revisión de todo este tiempo de los medicamentos, se formulaban preguntas en base a los hallazgos y sugerencias de la literatura, hicieron un consenso de 3 expertos, ¿no?, a través de este método, y se consensó que 30 medicamentos eran inapropiados para ser usados en casas de retiro. ¿Y se aplicó? Entonces, en 1997 nuevamente se reevalúa todos estos criterios, se reevalúan nuevos productos y la literatura existente, y ya no dicen solamente debemos usar en casas de retiro, sino más bien te dicen vamos a usar en toda la población mayor de 65 años, ¿no?, en donde vamos a encontrar que hay daño a las personas, por lo tanto hay que ponerle también grado de severidad para cada criterio, y se identifican alertas adicionales para aplicar cuando exista información nueva. Entonces señalan 28 medicamentos o clases de medicamentos inapropiados y 35 medicamentos inapropiados para 15 enfermedades. Continúa el 2012, hacen una nueva evaluación, ¿no?, en pacientes ambulatorios e institucionalizados mayores de 65 años, ¿no?, ha dirigido a la población para mejorar sobre todo la atención en el adulto mayor. Entonces nos dicen que aquellos medicamentos, que existen medicamentos potencialmente inapropiados, que debemos de evitarlas sin importar enfermedad o condición, ¿no?, y que deben ser, también nos indican que hay algunos medicamentos que deben ser usados con cuidado. Entonces sacan esta es la lista de los medicamentos que aparecen en 2012, ¿no? 7 fármacos son retirados que deben evitarse en cualquier situación, como propoxifeno, laxantes estimulantes de largo plazo, fluoxetina, ¿no?, simetirina, sulfato ferroso, ácido tetraclínico. Como pueden ver, en el Perú todavía laxantes y fluoxetina se siguen usando, y fluoxetina incluso se usa en adultos mayores. Por otro lado, también hay fármacos agregados a medicamentos a evitar en cualquier situación, libenclamida, megestrol, metoclopramida y droneradona. Estos medicamentos también no deben ser indicados, pero se indican bastante. En nuestra localidad, en nuestro hospital se indican, no deben ser indicados en adultos mayores. Adultos medicamentos que son suspendidos por interacción fármaco-enfermedad, la fenilpropanolamina y evidencia insuficiente de poca parazodefedrina. Después hay interacciones agregadas como los inhibidores de la acetilcolinesterasa relacionadas con síncope, los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina y carbamazepina relacionados con caídas y fracturas, bioglitazona y dosiglitazona relacionados con falla cardíaca, y van a ver cuando se vea diabetes, eso todavía puede ser usado, o acá se usa. Muchos antimuscarínicos, ¿no?, por el problema de vejiga hiperactiva, y bloqueadores H1H2 que provocan delirio, y los antidepresivos en general que provocan hiponatremia. Entonces esos son medicamentos que no deben ser indicados. Después también en 2012 se pone medicamentos potencialmente inapropiados a utilizarse con precauciones, ¿no? 3 de los 5 fármacos integrantes de esta categoría se asocian a nuevo incremento de riesgo de hemorragia: aspirina, dabigatran y prasugrel. Entonces son medicamentos que no deben ser usados. Y a ver, pregunten a los cardiólogos si usan o han dejado de usar estos medicamentos, ¿no? Existen los criterios de vivir desde 2012. Entonces, los criterios de vivir deben ser aplicados como una guía para identificación de medicamentos en donde haya riesgo, donde haya mayor riesgo que beneficio, ¿no? No se debe aplicar con criterios de manera punitiva, nuevamente se dice. No se instituye el juicio clínico. Eso también es importante tener presente. No te dice, ¿sabes qué? Si tú encuentras esta patología donde necesitas este medicamento,
este medicamento no puedes usarlo en adulto mayor, no lo uses. No te dice eso, por favor. Hay que tener en cuenta eso. O sea, el juicio clínico y la necesidad del medicamento del adulto mayor puede hacer cambiar la idea de que tú no uses o uses este medicamento. También te dicen que, bueno, son criterios implícitos como esto estar, se deben usar de manera complementaria, o sea, aceptan de que ya hay otros criterios más aparte de los que ellos proponen, ¿no? Lo que se debe tener en cuenta es que cualquiera de los medicamentos que hemos hablado puede cambiar con las circunstancias, o sea, cuando usas, por ejemplo, como terapia paliativa, muchos de esos medicamentos puedes usarlas, porque estás trabajando ya con pacientes que tienen un pronóstico de vida muy limitado. En caso de no haber mejor opción, obviamente vas a tener que usar el medicamento, pero tendrás que vigilar mucho para que no suceda absolutamente nada. El primer cambio que haya, obviamente hay que retirar el medicamento. Entonces, el objetivo de los criterios es la toma de decisiones clínicas, de investigación, de educación y de calidad de atención. Y en 2019, el año pasado, aparecen los criterios de BIR, donde se aumentan algunos medicamentos que no deben ser usados, como por ejemplo trimetoprim sulfametoxazol, lo que comúnmente hay en el mercado como Bactrim, Septrin, Mebrin, en fin, todos aquellos que tienen trimetoprim sulfametoxazol que provocan incremento del riesgo de hipercalcemia en pacientes con disminución de la función renal y que estén tomando inhibidores de enzima convertidora de angiotensina o antagonistas del receptor de angiotensina, o sea, IECAS o ARA2. Si un paciente está tomando IECAS o ARA2, nunca debes indicar trimetoprim sulfametoxazol. Después, carbamazepina, metazapina, oxcarbamazepina, serotonina, inhibidores de la recaptación de noradrenalina, inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, antidepresivos, tricíclicos, tramadol, deben usarse con cautela, pues pueden exacerbar o producir el síndrome de secreción inadecuada de hormona antibiótica, lo que se conoce como nombre de SIHAT, ¿no? Entonces acá las concentraciones de sodio deben vigilarse estrechamente cuando se usen estos fármacos. O sea, puedes usarlas, sí, pero tienes que tener cuidado, ¿no? Que no haya hiponatremia. Luego rivaroxaban, que es un NACO, ¿no? Se agregó ya a dabigatran como un medicamento que aumenta el riesgo de sangrado gastrointestinal en comparación con warfarina y otros anticoagulantes orales en personas adultos mayores de 75 años. Entonces hay que tener mucho cuidado con ellos. Entonces, si ya dabigatran no puede usarse mayor de 75 años, rivaroxaban también se une a partir del 2019 como medicamento a no ser usado en mayores de 75 años. Después te dice que el ácido acetilsalicílico para la protección primaria de enfermedad cardiovascular debe usarse con cautela. O si hay cáncer colorectal en pacientes mayores de 70 años, con cautela. Pero en los de 80 años, ¿no? Se ha demostrado que que ha disminuido la edad en la cual se eleva el riesgo de hemorragia. O sea, mayores de 80 años aumenta el nivel de probabilidad de hemorragia. Antes se decía, hasta los 80 años puedes usar ácido acetilsalicílico. Ahora no, te dicen no. A partir de los 70 años ya no debes usar ácido acetilsalicílico como protección primaria para cualquier evento cardiovascular. Entonces hay que tener en cuenta eso. Hasta antes de los 70 años sí puede usar aspirina, pero ya a los 70 años ya no debe usarse. Después, serotonina e inhibidores de la regulación de noradrenalina se deben prescribir con cautela para pacientes con riesgo de caídas o de sufrir caídas, fracturas, porque estos inhiben, predisponen a mayores caídas, por eso es que debe evitarse. Después, limepirida era uno de los medicamentos que te decían que es una de las sulfonilurias que no provocaban o provocaban muy raramente hipoglicemia. Se ha demostrado que aumenta el riesgo de hipoglicemia grave y prolongada. Por lo tanto, también está retirado. Antes solamente era glibenclamida, pero ahora ya se sumaron todos, licacida y glibenclamida. Y si ustedes buscan en la literatura van a ver, ¿no? Siempre para vender te dicen, ¿no? Sí se puede usar glimepirida, pero estamos viendo acá que puede provocar hipoglicemia grave y prolongada.
Aunque la mayoría de los medicamentos antipsicóticos se debe evitar en pacientes con enfermedad de Parkinson, etiapina, clozapina y pimavanserin pueden ser preferibles en este contexto. Entonces, hay que evaluar igual. Si hay necesidad de usarlas, tendremos que usarlas. Para insuficiencia cardíaca no deben indicarse los medicamentos no dihidropiridínicos y bloqueantes de calcio, dicloranato de calcio en pacientes que tienen baja fracción de eyección. Eso ya se sabía hace mucho tiempo, ¿no? Sino que lo han confirmado nuevamente, ¿no? También se debe recetar con cautela en pacientes con insuficiencia cardíaca, AINES, incluidos los inhibidores de la COX-2, diazolinedionas y droneradonas, ¿no? Porque definitivamente puede empeorar la insuficiencia cardíaca. Los macrólidos o ciprofloxacina no deben prescribirse con warfarina porque aumenta el riesgo de hemorragia. Tampoco debe prescribirse ciprofloxacina y teofilina debido al incremento de la toxicidad de teofilina. En pacientes que tienen disminución de la función renal, a mayor riesgo de ruptura de tendones e incremento de efectos sobre el sistema nervioso central. Y trimestoprim sulfamethoxazol los autores señalan que la indometacina se asocia con tasas más altas de efectos adversos de todos los medicamentos antiinflamatorios no esteroideos. Entonces, aquello que siempre preconizo, 2 medicamentos que no deben indicarse, yo creo que ya les dije ya, benzodiazepinas y AINES, nunca deben indicarse. Los criterios de BIR lo señalan ya más claramente ahora, ¿no? Deben evitarse. Ahora, habrá situaciones en las que se tiene que usar, pero hay que usarlas por poco tiempo. Entonces acá están todas aquellas cosas que han sacado, ¿no? ¿No? ¿Verdad? Sí, doctor, se escucha. Pero en un momento se perdió esto, ya les expliqué esto, ¿no? ¿Entendieron todo? Lo mismo que está escrito en las líneas anteriores, en las diapositivas anteriores, solamente era para señalar de qué es lo que está de qué es lo que está mostrando. Esto también lo mismo, ya hemos hablado de ciprofloxacino, ¿no? De abisaban, de abigatran, que son los medicamentos que se deben evitar, ¿no? Bien, igual, medicamentos que se deben evitar por su propiedad anticolinérgica. Hay muchos medicamentos, ¿no? Disopiramide. Lo que nosotros usamos, amitriptilina, es un medicamento que muchos lo usan en otros servicios, y hay que tener mucho cuidado con esto, ¿no? Nortriptilina, paroxetina, ¿no? Son medicamentos prometacina, ¿no? Que se usa con frecuencia, ¿no? Y ciprofloxacina, por ejemplo, es un medicamento estimulante del apetito que no debe usarse, no hace daño, ¿ya? Y bueno, hay otros medicamentos más que normalmente no usamos nosotros. Entonces le decía que hay otros criterios, los criterios de Stovstar, que es de la escuela europea. Ustedes saben que a lo largo de estos últimos años siempre ha habido una competencia, digamos así, entre la escuela americana y la escuela europea, ¿no? Como por ejemplo lo más típico, lo más saltante, ¿no? En cuanto a criterios para diagnóstico de hipertensión arterial. Cada escuela tiene sus propias escalas para valorar hipertensión arterial, ¿no? Entonces igualito sucede acá. Esta es la escuela europea, que nos dice que los RAM son responsables de hasta un 30% de ingresos hospitalarios de pacientes mayores. Y la principal causa de RAM, obviamente, es prescripción inadecuada de fármacos, o sea, lo que indica el médico, y mala monitorización de tratamientos prescritos. La prescripción inadecuada de fármacos en la población genética está considerada una cuestión de salud pública, relacionada con morbilidad, mortalidad y el uso de recursos sanitarios, ¿no? O sea, puede causar la muerte, puede causar enfermedad, ¿no? En pacientes adultos mayores solo porque indicas un medicamento que no debes indicar. Eso es lo que se llama la prescripción inadecuada.
Entonces acá tenemos las tablas de las prescripciones que deben evitarse y que no están mencionadas en los criterios de BIRS, ¿no? Por ejemplo, diuréticos de asa para edema malleolar en pacientes que no tengan insuficiencia cardíaca, tiazidas en gotas, ¿no? Antidepresivos tricíclicos en glaucoma, neurolépticos usados como hipnóticos en delirium o pacientes con caídas frecuentes, anticolinérgicos para tratar efectos extrapiramidales de neurolépticos, inhibidores de la bomba de protones, ¿no? Eso que la dosis terapéutica plena más de 8 semanas, teofilina como monoterapia de POC, AINES, presencia de hipertensión significativa, insuficiencia cardíaca e insuficiencia renal, bloqueadores alfa en pacientes con incontinencia urinaria, bloqueadores beta en pacientes con diabetes, ¿no? Estrógenos con antecedentes, un paciente con antecedentes de tromboembolismo venoso, y opiáceos en pacientes que tienen estreñimiento sin uso simultáneo de laxantes. Entonces, son muchos medicamentos que no deben usarse. Los criterios stop más o menos se relacionan a que hay que parar, ¿no? No debemos indicar esto. Estas son herramientas para detección de prescripciones potencialmente inapropiadas en personas mayores, ¿no? Entonces tenemos una buena cantidad de prescripciones de medicamentos que pueden hacer daño al adulto mayor, ¿no? Entonces, la lista es grande, vamos a darle una... nos va a ganar sino el tiempo, ¿no? Por ejemplo, en el sistema cardiovascular, lo que le decía hace un rato cuando estábamos empezando la clase casi, digoxina no debe darse más de 125 microgramos por día a largo plazo, sobre todo cuando hay presencia de insuficiencia renal. En general, siempre, así no hay insuficiencia renal, no hay que dar dosis muy altas, porque ya les dije, la concentración terapéutica con la concentración tóxica están muy cercanas. Los diuréticos de asa para edemas malleolares cuando no hay signos de insuficiencia cardíaca. Diuréticos de asa como monoterapia para hipertensión tampoco debe darse. Y en algunos casos he visto incluso cardiólogos que indican diuréticos de asa como monoterapia para hipertensión. Entonces hay que tener mucho cuidado. Diuréticos tiacídicos no se debe usar en pacientes con gota porque aumenta el ácido úrico. Bloqueadores beta no cardioselectivo en la enfermedad pulmonar obstructiva, igual, ¿no? Van a hacer más daño, o sea, van a provocar mayor constricción. Bloqueadores beta en combinación con verapamilo también no debe usarse. Filtración o verapamilo, que es lo que nos ha dicho también los criterios de BIRS. Insuficiencia cardíaca, sobre todo grado 3 y 4, no debe usarse. Antagonista de calcio en estreñimiento crónico, peor. Aspirina más warfarina, sin antagonista H2, ¿no? O ayudar de bomba de protones no debe usarse. Dipiridomol como monoterapia para prevención cardiovascular tampoco debe usarse. Aspirina en pacientes con antecedentes de enfermedad ulcerosa péptica, no. Aspirina más de 150 miligramos por día, no. Aspirina sin antecedente de cardiopatía, enfermedad cerebrovascular o arterial periférica o antecedente oclusivo arterial, no debe indicarse. No a todos se indica aspirina. Aspirina para tratar mareo, que no se sabe por qué es la causa. Warfarina para un primer episodio de trombosis venosa profunda, complicado más de 6 meses. Está indicado que se puede dar 4 meses, pero no pasar 6 meses, ¿no? Warfarina para una primera embolia de pulmón, no complicada más de 12 meses. No se ha demostrado beneficio. Aspirina, clopidogrel, dipiridomol, warfarina como una hemorragia, como una enfermedad hemorrágica concurrente tampoco se debe usar, ¿no? Entonces están viendo que hay motivos por los cuales no se deben usar. En el sistema nervioso central, en general, antidepresivos tricíclicos no deben usarse absolutamente para nada, porque causan demencia, glaucoma, conducción cardíaca, alteración de la conducción cardíaca, porque provocan efectos proarrítmicos, estreñimiento porque empeoran el estreñimiento, opiáceo, entonces este calcio también igual porque empeoran el estreñimiento que ya posible los opiáceo o el calcio antagonista va a provocar. Aquellos que tienen prostatismo también, o retención urinaria, porque van a provocar mayor retención urinaria. El uso prolongado más de un mes de benzodiazepinas de vida media larga, como clordiazepóxido, flurazepam, metazepam, clordiazepato,
o benzodiazepinas de metabolismo de larga acción, lo que yo le decía, diazepam. Diazepam no deben indicarse, pero ya escucharon, ¿no? Lo que encontré cuando estaba haciendo la residencia, que algún médico le indicó a una persona adulta mayor de 86 años diazepam. No debe usarse. El uso prolongado de neurolépticos tampoco debe usarse, ¿no? Ahí están todos los efectos que provocan. El uso prolongado de neurolépticos en el parkinsonismo va a aumentar los síntomas extrapiramidales, fenotiacidas, y pacientes con epilepsia van a bajar el umbral de convulsión, o simplemente van a convulsionar los pacientes. Anticolinérgicos para tratar efectos secundarios extrapiramidales aumentan la toxicidad anticolinérgica. Antidepresivos como los inhibidores selectivos de la decatación de serotonina con antecedentes de hiponatremia pueden causar problemas. El uso prolongado de más de una semana de antihistamínicos de primera generación, porque yo le decía clorfenamina, no debe usarse porque aumenta la sedación y efectos anticolinérgicos. En el sistema gastrointestinal, todos los antidiarreicos que ustedes conocen, difenoxilato, loperamida o sulfato de codeína no debe ser usado. ¿Por qué? Porque retrasan el diagnóstico, pueden agravar el estreñimiento, pueden presentar megacolon tóxico, ¿no? Entonces, te causan grandes problemas, ¿no? Entonces, incluso hay pacientes que tienen una gastroenteritis infecciosa grave tampoco, porque van a exacerbar o prolongar la infección. Metoclopramida con parkinsonismo, porque agravan el parkinsonismo, tampoco deben ser usados. Inhibidores de la bomba de protones, más de 8 semanas, ¿no? Porque van a causar problemas en los adultos mayores, una disminución clara de la respuesta gástrica. Espasmolíticos, cuando hay estreñimiento, tampoco, porque van a agravar el estreñimiento. En el sistema respiratorio, teofilina felizmente ya no se usa y ya no debe usarse más. Corticoides sistémicos tampoco deben usarse, sí que se pueden usar corticoides inhalados, salvo en que haya un problema de exacerbado o moderado grave, ¿no? Y el bromuro hipotrópico tampoco, si es que hay glaucoma, no debe usarse. En el sistema musculoesquelético, motivos suficientes para no usar AINES están acá. Aquellos que tienen enfermedad ulcerosa péptica, aquellos que tienen hipertensión moderada grave, aquellos que tienen insuficiencia cardíaca, no deben usarse en ninguno de estos casos, porque van a empeorar estos cuadros, ¿no? También el uso prolongado para alivio del dolor articular leve en la ortosis no debe usarse. Los analgésicos sencillos son más preferibles, ¿no? Warfarina y AINES juntos aumentan la hemorragia digestiva. AINES en insuficiencia renal crónica, riesgo de deterioro de la función renal. Corticoides a largo plazo como monoterapia, por ejemplo, para artritis reumatoidea o artrosis, tampoco deben usarse. AINES para gota tampoco no debe ser usado. Hay otros medicamentos que sí se pueden usar para eso. Entonces también tenemos fármacos antimuscarínicos que se usan en el módulo genital. Hay que tener mucho cuidado porque va a provocar, en el caso de que pacientes que tienen demencia, mayor riesgo de confusión. El glaucoma va a hacer más daño al glaucoma. El estreñimiento también va a aumentar mucho más. Entonces, estos medicamentos en realidad no deben ser usados. En el síndrome endocrino, glibenclamida, ya les dije, y hemos aumentado luego glibenclamida, porque provocan hipoglicemia prolongada. Bloqueadores beta también igual, provocan hiperglicemia. Estrógenos no deben usarse por nada, ¿no? Los que van a hacer que una persona se pueda caer con mayor facilidad, benzodiazepinas. Otro motivo para no usar, neurolépticos, antihistamínicos, vasodilatadores, opiáceos, analgésicos, el uso de largo plazo de opiáceos. Estamos hablando potentes, por favor. Con tratamiento de primera línea para dolor leve o moderado van a causar problemas, ¿no? Pueden causar también estreñimiento grave, los opiáceos. Los criterios STAR son aquellos criterios en donde en un paciente que necesita este medicamento no se le da por temor. Entonces acá te dicen, no, estas cosas debes usar, como por ejemplo warfarina en fibrilación auricular, aspirina en fibrilación auricular,
aspirina o clopidogrel en enfermedad arteriosclerótica, tratamiento hipertensivo cuando la presión sistólica es mayor de 160, estatinas cuando hay documentado enfermedad arteriosclerótica, y ECAS en insuficiencia cardíaca crónica, infarto agudo de miocardio, betabloque en angina crónica estable. Entonces miren, esto sí te tiene que usar, tiene que dar. Necesariamente hay gente que no lo da. El sistema respiratorio beta 2 agonista, cuando se necesita para asma o EPOC, corticoide inhalado, también igual. Oxígeno tiene sus condiciones por las cuales se tiene que dar. Levodopa se tiene que dar necesariamente, así haya deterioro funcional evidente. Antidepresivos, obviamente, cuando hay depresión grave, moderado grave, se tiene que dar. No se puede evitar, a pesar de que hemos visto que los antidepresivos causan muchos efectos secundarios hace un rato atrás. El sistema gastrointestinal, los inhibidores de la bomba de protones en el ERGE o estenosis necesariamente se tienen que dar, y por largo tiempo, a veces 12 semanas, ¿no? Suplemento de fibra en pacientes que tienen diverticulosis o estreñimiento. En el sistema esquelético hay antirreumáticos que tienen que usarse necesariamente. Los bifosfonatos en pacientes que reciben corticoides. El suplemento de calcio y vitamina D en pacientes con osteoporosis conocida, cuando hay una evidencia radiológica, fractura por fragilidad previa. En el endocrino, metformina sí se debe usar. Y ECAS o ARAS en diabetes con nefropatía también. Antiagregantes plaquetarios en diabetes, si coexiste uno o más factores de riesgo cardiovascular, igual. Estatinas también deben de usarse, sin ningún problema en adultos mayores. Entonces, estos son los medicamentos en realidad que deben ser usados en los pacientes. Bien, eso es todo lo que les traía para el día de hoy. No sé si tienen alguna pregunta o alguna duda.